sus tradiciones y os voy a contar una tradición que tenemos en mi familia. Nos gusta mucho el cine. Cuando podemos, vamos. Cada vez está más caro, entonces, bueno, se hace lo que se puede, pero cada vez que vemos una película, tenemos por costumbre llegar a casa y poner YouTube con un vídeo que se llama 30 curiosidades sobre, ¿vale? Y la peli que hemos visto, ¿no? Pues 30 curiosidades sobre Vallana 2. Y nos gusta, después de haber visto la película, pues esos vídeos en YouTube que te enseñan curiosidades, cosas que tú no has visto, cosas que tú no sabías, nos parece muy interesante. Y ya cada vez que salimos del cine, mis hijos llegan a casa y, venga, papi, vamos a ver juntos el vídeo de curiosidades. Entonces, para empezar esta serie de Lucas, una serie que nos va a llevar todo un año, yo quiero empezar contándote 5 curiosidades. 5 curiosidades que quizá no sabías, o quizá sí. Yo 2 de ellas las he descubierto este año. Si has ido a Cena Biblia los miércoles, estas curiosidades probablemente ya las sabes, a no ser que tengas mala memoria. Pero bueno, yo te las quiero contar. 5 curiosidades sobre el libro de Lucas, sobre el Evangelio de Lucas. La número 1 es que el Evangelio de Lucas es la primera parte de 2 libros. No muchos lo saben, o quizá algunos sí, pero el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, es la primera parte de 2 libros. La segunda parte la tienes en Hechos. De hecho, fíjate que ahora lo leeremos. El Evangelio de Lucas está dedicado a un tal Teófilo. Luego os cuento. Pero fíjate cómo empieza el libro de Hechos. Estimado Teófilo, ¿veis? La misma persona. En mi primer escrito me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo del día en el que fue llevado arriba al cielo, después de haber dado instrucción por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así empieza el libro de Hechos. Y fíjate eso, cómo Lucas y Hechos forman parte de un mismo libro prácticamente de 2 partes. La primera Jesús, la segunda su comunidad. Segunda cosa interesante, segunda curiosidad. El nombre de Lucas en toda la Biblia aparece 3 veces. Y ninguna de ellas en el Evangelio de Lucas, ni en el libro de los Hechos, que es precisamente uno de los libros que escribió él. El nombre de Lucas aparece en las cartas de Pablo. En Colosenses 4 dice, reciban saludos de Lucas, nuestro querido médico, y de Demas. Por lo visto, era médico Lucas. Segunda de Timoteo 4:11 dice, solamente Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos, pues me será útil en el ministerio. Y en Filemón, capítulo 1, versículos 23 y 24, dice, te saluda Epafras, mi compañero de cautividad en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ayudantes. Son las 3 menciones del Evangelio de Lucas en toda la Biblia y ninguna de ellas en sus escritos. A pesar de eso, hay ciertas evidencias que nos ayudan a ver e indicar que Lucas fue el escritor tanto del Evangelio de Lucas como de Hechos. Tercera curiosidad. Lucas escribe la historia de Jesús, pero Lucas nunca conoció a Jesús. Lucas, como bien te he leído en los versículos anteriores, forma parte del equipo ministerial de Pablo. Y lo conoce más bien Pablo hacia el final. El tercer viaje de misioneros donde Lucas parece ser que se suma, y el viaje a Roma donde acabará probablemente con la vida de Pablo, según la tradición, porque la Biblia no nos menciona nada. Ese es el momento en el que Lucas acompaña a Pablo, pero Lucas no conoció a Jesús en persona. No obstante, Lucas escribió su historia. Qué interesante, ¿verdad? Cuarto dato, y este es un dato que yo no sabía, pero como fui a Cena Biblia, me enteré. Lucas es el evangelio más largo de los 4. De los 4 evangelios que te cuentan la vida de Jesús, Lucas es el más largo, cosa que me sorprende, porque si sabes, si llevas muchos años en la iglesia y sabes, Mateo tiene 28 capítulos y Lucas 24. Y si tú me dijeras, apuesta por uno, te diría, Mateo, que tiene 28. Pero en cuanto a versículos, Lucas es más largo. Lucas son 1151 versículos, mientras que en Mateo son 1071. Y luego, este último dato, el quinto dato curioso sobre el Evangelio de Lucas, es que si tú tuvieras que apostar quién es el escritor más extenso de todo el Nuevo Testamento, o sea, quién escribió más palabras del Nuevo Testamento, yo apostaría por Pablo, ¿no? Todas las cartas, o sea, pues no. Lucas, con 2 libros, ha escrito más que Pablo en el Nuevo Testamento. 2157 versículos escribió Lucas, mientras que Pablo 2032. El Pablo se quedó a 120, 130 versículos de Lucas. 5 curiosidades que me parecía interesante compartir contigo sobre el Evangelio de Lucas. Si has venido a Cena Biblia, ya lo sabías, pero si no, pues mira, eso que te llevas el día de hoy. Vamos a leer juntos los primeros 4 versículos de Lucas 1.
Muchos son los que han intentado escribir una historia ordenada de los hechos que ciertamente han acaecido entre nosotros, tal como nos lo transmitieron quienes desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. De igual modo, excelentísimo Teófilo, a mí también me ha parecido conveniente, después de investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, escribírtelos por orden para que puedas reconocer la autenticidad de la enseñanza que has recibido. Si estás usando y estás probando la agenda el día de hoy, porque me gustaría que, ya sea de tomar notas o no, me gustaría que hoy hicieras la prueba para ver qué tal, para ver cómo te has sentido, que sepas que el texto de la predicación de hoy son estos 4 versículos. Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Ese va a ser el texto en el que vamos a reflexionar hoy. Y el título de la predicación es Investiga y escribe. Ese es el título de la predicación. Investiga y escribe. Por si lo quieres apuntar ahí arriba en tu agenda o la hoja que te hemos dado hoy. ¿Por qué Lucas escribió el Evangelio? Sabemos su propósito, ahora lo vamos a poder ver, está ahí, pero podemos especular de por qué. Veréis, si tú has leído la Biblia, si la usas habitualmente, sabrás que Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero cuidado que eso no te confunda. Lucas no fue el tercer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no se escribió en el orden en el que lo leemos. Probablemente la tradición dice que Lucas fuera el 10º libro del Nuevo Testamento. Antes de Lucas se han escrito cartas como la de Santiago, Gálatas, las 2 de Tesalonicenses, las 2 de Corintios y la carta a los romanos. Y también probablemente el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Todo eso se escribió antes de Lucas. ¿Por qué los evangelistas, por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben el Evangelio? Es algo muy interesante. Veréis, Jesús ha venido, ha crecido, ha hecho su ministerio, ha muerto, ha resucitado y se ha marchado. Hasta aquí bien. Y Jesús les deja a sus discípulos una orden: id y predicad. Y entonces el Evangelio se empieza a extender. En medio de todo esto se convierte un tal Pablo, que ya empieza a hacer viajes misioneros y el Evangelio se extiende como la pólvora. Y en medio de toda esta extensión se van abriendo iglesias, van saliendo algunas dificultades y Pablo empieza a escribir las famosas cartas a Gálatas, a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Tesalonicenses, a la iglesia en Roma. Va escribiendo sus cartas. Y entonces la gente lo que empieza a leer en sus comunidades son las cartas de Pablo. Y empezamos a desviarnos un poco del camino, se cree. Y de hecho, a eso hay que sumarle que estamos más o menos en el 60 después de Cristo y la primera generación que conoció a Jesús en persona está empezando a morir. Y entonces probablemente estas dos cosas, que la gente empieza a leer más a Pablo que las enseñanzas de Jesús y que va todo en boca y que la generación que conoció a Jesús está muriendo, probablemente muchos creen que eso fue lo que motivó a los evangelistas a escribir la historia de Jesús, para que la gente la pudiera conocer. ¿Qué es un evangelio? Dejadme también que os dé un par de apuntes sobre esto. El evangelio, hay 4 evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero que no te confundan, la historia es una. Hay un único evangelio. Jesús vino a rescatarte a ti. Ese es el evangelio, esas son las buenas noticias. Pero hay 4 evangelios. También, a lo mejor esto ya lo sabes, pero yo hay cosas que no quiero dar por hechas. No son 4 partes de una misma historia. No es que Mateo te cuente la infancia, la adolescencia te la cuenta Lucas. No, son 4 historias diferentes sobre la misma persona. Y deja que te ponga este ejemplo porque a mí en una clase de teología me ayudó mucho. Muchas veces hablamos de los evangelios como si fueran biografías de la vida de Jesús o historia de la vida de Jesús, pero creo que la frase que más me gusta, el ejemplo, la comparación, es un documental. Un profesor que una vez nos explicó que los evangelios son documentales sobre la vida de Jesús y esos documentales tienen el énfasis del director del documental. Mira, te lo voy a explicar con un personaje que todo el mundo conoce. Tú conoces a Lionel Messi, ¿no? ¿Verdad? Tú lo conoces, ¿no? Imagínate que yo soy un director de cine y quiero contarte la historia de un tipo, de un niño que soñó con dedicarse al fútbol de manera profesional. Y eso es lo que yo quiero contarte, la historia de un niño que soñó con jugar al fútbol de manera profesional. ¿Qué te contaría yo? Pues me iría a los orígenes, a la casa donde nació Messi, entrevistaría a sus padres,
¿Cómo fue su infancia? ¿Desde cuándo? ¿Cuál fue su primera pelota? ¿Dónde jugó? ¿En qué calle? ¿Dónde fue su primer club? Si jugaba en el patio, en el colegio o no, de chiquito y tal. Iría contando la historia, su viaje a España, sus problemas con el crecimiento, buscar un tratamiento, cómo algunos clubes lo rechazaron, la servilleta que firmó, y te contaría toda la historia, cómo al final firma por el Barça, juega a los juveniles y cómo acabaría el documental. Con él, con el número 30 a la espalda, jugando su primer partido con el Barcelona y cumpliendo su sueño de ser futbolista profesional. Y ahí acabaría el documental, porque eso es lo que yo quiero contar. Ahora, imagínate que yo soy otro director. Y digo, no, yo quiero contar la historia del niño que soñó con ganar la Champions. Entonces, probablemente me iría también a Argentina a ver su origen, pero la contaría mucho más rápida. Ya no hablaría con sus profesores ni buscaría su calle, simplemente, pues quizás su primer club, sus primeros partidos, pero ya directamente al viaje a España de manera rápida, su parte como juvenil muy rápido, y ya me centraría en su historia en el Barça, cómo juega en la Copa del Rey, cómo ahí es donde su estreno, con Rijkaard de entrenador, cómo luego llega Guardiola, llegan los demás, cómo se conocen, cómo hacen ese super equipo y cómo finalmente levantan la Copa de la Champions. Y probablemente la última imagen del documental sería Messi con su sueño en la mano, ¿no? Y ya está, y esa sería la historia. ¿Es toda la historia? No, no es toda la historia, pero es la historia que yo quería contar. Un niño que sonó con ganar la Champions. Pero ahora ponte que soy otro director. Soy un director argentino y lo que quiero contar es la historia del niño que soñó con ganar el Mundial. Soñaba con ganar un Mundial con su selección. Y entonces veremos cómo él tiene pósters de Maradona con el último Mundial que levantó Argentina. Y contaríamos la historia, pero el Barça ya sería un actor secundario. Veríamos sus partidos con la selección, cómo en el juvenil pues ganó algún título y luego cómo fue llegando a diferentes finales y siempre se rompía su sueño. Cómo iba perdiendo varias finales, cómo en los mundiales, con toda su ilusión, iban siendo eliminados. ¿Y cómo acabaría este documental? Acabaría como en 2022, en Qatar, en diciembre. Messi por fin alzó su ansiado sueño, levantar la Copa del Mundo. Te he contado 3 historias, las 3 historias sobre la misma persona. Pero fíjate, cada una ha tenido su énfasis. Porque aunque sea la misma persona, yo te quería contar esa parte, ¿sabes? Mi objetivo no era contarte toda la historia, que sea una enciclopedia y que lo sepas todo de Messi. No, yo quiero contarte una historia. Y los evangelios funcionan así. Mateo, Marcos, Lucas y Juan quieren contarte una historia de Jesús, pero con un enfoque determinado. Y por eso van a escoger los pasajes, las historias de Jesús que les interesan. Porque quiero hacer énfasis. Por eso en algunos está el nacimiento, en otros no. En unos tienen nacimiento desde el punto de vista de María y en otro desde el punto de vista de José. Otro, como Juan, empieza en el Génesis. En el principio era el verbo y se quedó tan ancho. Otro ni te cuenta el nacimiento. Otros te cuentan parábolas, otros te cuentan acciones, unos te cuentan milagros, otros te cuentan sobre cosas sobrenaturales. ¿Cuál es el énfasis de Lucas? Lucas quiere mostrarte a Jesús como humano. El énfasis de Lucas es mostrarte que Jesús era hijo del hombre, mostrarte el carácter humano de Jesús, mostrarte su sufrimiento. Esto ya es especulación, a lo mejor Lucas al ser médico pues tenía, al ser griego, ¿no? Tenía esa parte de yo quiero contarte lo humano que era Jesús, lo cercano que era, cómo sufrió. Cuando leamos el sufrimiento de Jesús en la cruz, verás que Lucas es el que más detalles aporta a su sufrimiento, sus luchas, sus tentaciones. Lo que Lucas pretendía mostrar de Jesús era que sin perder su divinidad, fue plenamente humano y vivió como un humano aquí en la tierra. Ese es el énfasis del documental, permíteme la expresión de Lucas, que vamos a estar leyendo durante todo este año. Así que vamos a ver qué hizo Jesús, quién fue Jesús, cuál fue la razón por la que vino y cómo es esa comunidad de hombres que luego le siguieron. Y lo vamos a hacer juntos, todo un año, juntos y con detalle. Y estas 2 palabras que estoy usando no están hechas al azar. Esa es nuestra ilusión, esta es nuestra expectativa, que este año caminemos por el Evangelio de Lucas juntos y al detalle. ¿Por qué juntos? Porque cuando tú caminas junto a alguien, el roce hace el cariño, ¿no? O sea, te vas conociendo. Deja que te cuente una historia. Hace como 11 o 12 o 13 años, 5 adolescentes nos liaron a Juan Antonio y a mí
a caminar toda la ruta de Camí de Cabáis en Menorca. Te lo cuento, 100 kilómetros, 5 días. Claro, eran adolescentes, sus papás no les dejaban ir solos ahí. Entonces, ¿a quién mandaron? Pues aquí a los dos viejetes. Claro, aquellos iban sin vergüenzas con una fuerza y una energía de los 15 y 16 años, y Juan Antonio y yo con nuestros 30, pues como podíamos, les seguíamos. Pero fue una experiencia maravillosa, porque claro, estás 5 días en plena naturaleza, no puedes llevar el móvil, porque no te dura la batería 5 días, no hay donde enchufarla, donde enchufar el móvil. Entonces lo único que te queda es hablar, hablar y hablar, caminar y hablar, porque juntos estamos intentando hacer esta super excursión en Menorca. Y no era nuestra intención era completar, no morir en el intento, sobrevivir, pero lo que nos encontramos es que hicimos el reto, pero acabamos conociéndonos un montón, disfrutando de las conversaciones, pues mientras hacíamos fuego, mientras cocinábamos, mientras no podíamos dormir por las piedras en el suelo, mientras nos curábamos las heridas en los pies, mientras intentábamos buscar un baño decente en medio del bosque. Todo eso provocó una intimidad y un conocernos que, oye, descubrimos sitios súper bonitos de Menorca, pero lo que descubrimos es cosas muy bonitas del otro. Porque cuando caminas con alguien hacia el mismo sitio y pasas tiempo, descubres cosas muy bonitas, ¿no? No era tu intención era ir a ese sitio juntos. Pero si lo haces juntos, descubres cosas bonitas del que tienes al lado. Juntos. El Evangelio de Lucas, juntos. Tú tendrás tu devocional, tendrás tu plan de lectura durante el año, por supuesto. Pero juntos como iglesia vamos a caminar por las mismas páginas. Vamos a usar la misma agenda. Vamos a hacer las mismas cosas con el propósito de que eso nos una más. Y lo vamos a hacer al detalle. Y es algo interesante, porque claro, la historia de Lucas, ¿cuántas veces nos hemos leído la historia de Lucas algunos? Muchísimas. Pero aún así Dios quiere sorprendernos con cosas que a lo mejor no sabes, con cosas que necesitas recordar. Te cuento otra historia. Hace unos años fuimos Leo y yo a un retiro de liderazgo con Félix Ortiz y aprendí una lección que no se me olvidará. Dijo, venga, había muchas actividades, pero te cuento una en especial. Dice, vamos a practicar una cosa, vamos a practicar el silencio. Así que quiero que estéis una hora en vuestra habitación en silencio. No podéis hablar, no podéis usar el móvil, no podéis poner música, no podéis llevaros una guitarra. Silencio. Tú, un boli, un cuaderno y la Biblia. Yo, bueno, al menos tengo algo para hacer esa hora. Pero no quiero que, nos dijo, pero no podéis leer cualquier libro. Tito. Quiero que seáis una hora leyendo Tito. No sé si lo sabes, pero Tito tiene 3 capítulos. Son 2 páginas. Ya, una hora. Fue un buen tiempo, apunté un montón de cosas. El retiro duraba 5 días. Al día siguiente dijo Félix, vamos a repetir la dinámica de ayer. Y yo, qué guay, me la disfruté un montón. ¿Con qué libro? Me dice, no, con Tito. Vamos a repetir. Digo, pues si ayer ya estuve una hora leyendo y di 3 páginas. 2 páginas, eso, 3 capítulos. Ves y disfruta. Una hora. Yo ya no sabía cómo leer. Al día siguiente, adivina cuál es la dinámica. Otra hora con Tito. Digo, me ha dado tiempo a aprendérmelo en griego, ¿eh? 4 y 5 días. 5 días, 5 horas con Tito. Oye, cada día descubríamos algo. Es increíble cómo la Biblia es un pozo sin fondo. No te la acabas, aunque si realmente le pones esmero y dejas que Dios guíe tus ojos, cada día hay algo ahí nuevo. Y mira que ayer estuve una hora leyendo esto, que no sé ya ni cuántas veces me lo he leído, y aún así cada día escribía cosas nuevas en ese cuaderno. Ojalá durante este año puedas descubrir cosas de Jesús y puedas redescubrir cosas de Jesús, que Jesús te pueda sorprender de una manera especial. Y te animo también a que, ya que es algo que vamos a hacer como iglesia, quizás puedas caminar caminos que no conoces, ¿sabes? Mismos caminos llevan a mismos lugares. Quizás te propongo que uses una versión diferente. Eso puede ser muy revelador, de repente cambiar de versión, aunque sea para leer solo el Evangelio de Lucas. Quizás con un plan de lectura diferente, quizás con alguien, quizás no solo, quizás usando la agenda. Te propongo que intentes hacer algo diferente y le des la oportunidad a Dios de sorprenderte.
Pero vamos a leerlo juntos, estos 4 versículos de nuevo. Muchos son los que han intentado escribir una historia ordenada de los hechos que ciertamente han acaecido entre nosotros, tal como os lo transmitieron quienes desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Fíjate, muchos son los que han intentado escribir. Si tú te centras ahora solo en el texto, lo que sabes es que ya hay escritos de Jesús. Lo menciona Lucas, dice, ya hay escritos de Jesús, muchos han intentado escribir una historia de lo que tú y yo ya sabemos. O sea, Lucas no va a intentar demostrarte que Jesús existe, ¿no? Dice, no, dice, de las cosas que han acaecido es sucedido, ¿vale? De las cosas que han pasado entre nosotros. Muchos han intentado contarte la historia de manera ordenada de las cosas que tú y yo ya sabemos. Así que hay escritos, pero Lucas no menciona ni valora sus escritos. No sabemos si está hablando de los escritos de Mateo y de Marcos, no sabemos si habla de los escritos de Pablo o si habla de esos escritos también con rumores, con mentiras y con testimonios falsos. Él no hace ninguna valoración, simplemente dice, muchos son los que han escrito o los que lo han intentado escribir un relato ordenado. Y como puedes ver, Lucas no intenta convencerte de que Jesús existió, porque Lucas no ese es su propósito. Su propósito es intentar darle orden al relato. Quizá por ser médico dice, esto está muy desordenado, déjame que te lo cuente de manera ordenada. Y tiene sentido, porque piensa que en aquel entonces las historias iban de boca en boca. Y puede que al ir de boca en boca pues esté diluyendo el mensaje o esté todo como mezclado. Entonces, ¿qué fue el sermón? ¿En un monte o en un llano? ¿Se bautizó al final del ministerio? ¿No? Al principio, nació en Belén, no en Capernaum. Entonces, quizás, esto ya es quizás, había un relato pero desordenado, muchas historias. La gente hablaba de Jesús, pero... Y entonces, Lucas dice, voy a intentar escribirlo ordenadamente. Lucas siente un llamado a escribir la historia de Jesús de una manera ordenada. Y gloria a Dios porque lo hiciera, porque él no era consciente de cómo 2000 años aún estaríamos disfrutando de ese buen trabajo que él hizo. ¿Y para quién lo hizo? Fíjate, de igual modo, excelentísimo Teófilo. Le está escribiendo un amigo, se llama Teófilo. Parece ser una persona con cierta relevancia social, porque le está llamando excelentísimo Teófilo, le está hablando con un gran honor. Pero aún así, muchos autores consideran que Lucas sabía que le estaba escribiendo a Teófilo, pero también que más gente lo leería. Fíjate, Teófilo, a mí también me ha parecido conveniente, después de investigar a fondo y de sus orígenes todo lo sucedido, escribírtelos por orden. ¿Ves lo que te digo? Lucas no pretende demostrarte la existencia de Jesús, quiere ayudar a ponerle orden al relato y para eso hace 4 cosas. Investiga. Y este detalle te lo he dicho antes, pero te lo menciono ahora. Lucas no conoció a Jesús. Lucas no va a contar historias que él ha vivido. Va a tener que investigar. Va a tener que moverse, que no hay trenes, que no hay avión. Hay cosas que dices, Josué, es obvio, pero déjame que te lo mencione. Que no hay trenes, que no hay avión. Va a tener que moverse. Él no es judío. Parece ser que él es griego. Y va a tener que moverse por todos los pueblos, por todas las ciudades y buscar a esas personas que tampoco tienen Instagram, que no tienen WhatsApp, que no hay Google Maps. Va a tener que buscar a esas personas, a esos testimonios, para ir ordenando el relato. Va a usar los textos de Mateo y de Marcos, obviamente, como guía, pero le va a añadir mucho más y va a llegar tan a fondo que ni siquiera va a empezar en la historia de Jesús. Se va a ir a la historia de su primo. Va a empezar con la historia de Juan el Bautista, porque él considera que era muy importante para entender la historia de Jesús. Y cuando mires la genealogía, que no recuerdo dónde está, creo que está en Lucas 3 o en Lucas 4, vas a flipar, porque se remonta hasta Adán. O sea, el árbol genealógico de Jesús, Lucas te lo monta y llega hasta Adán, que Mateo llegó hasta Abraham. Pero Lucas llega mucho más a fondo y lo hace de manera ordenada. Así que le dedicó buen tiempo, con mucho cariño y todo por su amigo Teófilo. ¿Por qué? No hace falta especular. Él explica exactamente por qué hace ese pedazo de trabajo, por qué realiza esa labor titánica de intentar reordenar un relato que él no ha vivido. Para que puedas reconocer la autenticidad de la enseñanza que has recibido. Por lo visto, la historia de Jesús no es desconocida para Teófilo. Teófilo conoce la historia de Jesús, pero Lucas
quiere ayudarle a reconocer que esa historia no es un mito y es auténtica. Y va a esforzarse en escribir un relato ordenado, profundo y documentado para ayudar a su amigo a reconocer que la historia del carpintero de Belén, que murió en una cruz, pero ha resucitado, no es un mito, no es una leyenda, es una historia auténtica. Toda su historia. Y ojalá este 2025, juntos y al detalle, nosotros podamos abrazar esa autenticidad por completo. Que podamos abrazar la historia de Jesús y reconocer que es una historia auténtica. Y este reto que te estoy lanzando, que me estoy lanzando, que nos estoy lanzando, en realidad es un reto más grande de lo que parece. Por a lo mejor tú me escuchas y dices, bueno, yo ya reconozco quién era Jesús. No tengo problemas para aceptar que nació de manera milagrosa, concebido por el Espíritu Santo, que vivió, que murió, que resucitó, creo en todo esto. Pero es que abrazar la autenticidad de Jesús es abrazar todo lo que Él hizo. Y no es tan fácil abrazar todo lo que Él hizo, ¿eh? Déjame que te haga unas preguntas y verás a dónde quiero llegar. ¿Vives con las prioridades que Jesús vivía? Porque Jesús vino a salvarnos, pero también nos vino a enseñar una manera de vivir. ¿Vives con esas prioridades? ¿Las abrazas como auténticas en tu vida? ¿Tratas a los demás como Jesús trataba a los demás? ¿Tu relación con el dinero es similar a la que Jesús tenía con el dinero? ¿Tus oraciones llevarían la firma de Jesús? ¿Oras como Él oraba? Porque Él nunca pedía para sí mismo, ¿eh? Él pedía para los demás. Solo pidió en el Monte de los Olivos para sí mismo. Y fíjate cómo lo pidió y que se haga tu voluntad. Así las oraciones de Jesús. ¿Se parecen a las tuyas? ¿Amas como Jesús amaba? ¿Perdonas como Jesús decía que había que perdonar? Tu comunidad, tus relaciones, esa comunidad de Jesús es una comunidad variada, con familiares y no familiares, con gente de toda procedencia, gente de toda fama. ¿Se parece a la comunidad en la que tú te mueves? No sé si ves a dónde quiero llegar. Abrazamos la historia de Jesús como auténtica, pero no en todas las áreas de nuestra vida. Y necesitamos dejar que el Evangelio siga creciendo dentro de nosotros. Y necesitamos seguir abrazando la historia de Jesús en más áreas de nuestra vida. Quizá en algunas ya estamos avanzando y en otras las tenemos más pendientes. Te aviso, yo creo que este es un camino de nunca acabar. O por lo menos yo siento que nunca acabo con este camino. Cada vez que considero que tengo una pequeña victoria me doy cuenta que son mucho más las cosas que tengo por hacer que las cosas que ya he hecho. Pero oye, en el camino estamos y por suerte Jesús no me dice que me amará cuando acabe el camino, sino que me ama en todo momento. Me ama a pesar de que estoy en el camino, me ama a pesar de que soy un desastre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero necesito seguir abrazando la historia de Jesús. Necesito perdonar como Él perdonaba. Necesito reconocer que su historia es auténtica. Que el perdón como Él nos lo explica es un perdón auténtico. Y no ese perdono pero no olvido. Que cuando yo digo, no, mejor no me fío de mi hermano, Jesús dice, sí, sí te fías. Y si tú tienes dos vestidos y él no, pues le das uno. Y si luego él lo malvende, pues es cosa suya. Es difícil seguir a Jesús al 100%, pero creo que eso es un buen reto. Déjame acabar esta predicación con dos retos que para mí me llevo yo en estos primeros 4 versículos. ¿Qué puedo aprender de estos 4 versículos? Esta pequeña introducción. Pues que el 2025 sea un año donde aceptemos el reto de investigar a fondo la historia de Jesús. Me confronta mucho lo que os explicaba antes de cómo Lucas no conocía a Jesús, pero eso no fue un obstáculo para conocer su historia y contarla de una manera tan brillante que tú cuando la lees piensas que él estaba ahí. Y eso le llevó trabajo y eso le llevó esfuerzo. Y eso me confronta a yo hacer ese mismo trabajo, a acercarme a Jesús, investigar su historia de manera intencional. No conformarme con venir aquí a que me la cuenten, sino yo ir y buscar la verdad por mí mismo. ¿Qué obstáculos tienes delante tuya que puedes ver que te impiden, que te dificultan la tarea de investigar?
creo que es importante que a lo mejor el día de hoy reflexiones contra qué estás luchando, qué es lo que te está costando. Quizá tienes falta de tiempo, quizá tienes pereza, es que esto te va a llevar tiempo. Quizá puedes tener miedo, y esto es algo muy interesante. Hace unas semanas me invitaron a compartir con los adolescentes de nuestra iglesia y les pregunté, oye, ¿qué barreras tenemos para leer la Biblia? Y una persona muy honesta dijo, miedo a lo que Dios me pueda decir. Pero lo decía no en el miedo en el sentido de cuando Dios me dice algo, entonces estoy en problemas, tengo que obedecerlo. Entonces casi prefiero no saber lo que Dios me pide. Y me pareció muy honesto. Y me reconocí a mí mismo siendo un poco así. Hay veces que yo no quiero leer la Biblia porque sé lo que me va a pedir Dios y no lo quiero, ¿sabes? Amén. Amén. Gracias. ¿Por dónde iba? Mira, empiezo del principio. 5 curiosidades. ¿Qué obstáculos? Siempre una broma va bien para romper el hielo, ¿no? Obstáculos para poder investigar a fondo. Miedo a lo que te puedas encontrar. Lo que te decía, ¿no? Que cuando yo me peleo con mi esposa, hay veces que no quiero hacer el devocional. Porque sé que si tengo un tiempo con el Señor me va a tirar de las orejas y me va a hacer que le pida perdón. Y no quiero. Y hay veces que yo digo, no quiero hacer el devocional. Voy a pasear a la perra. Muchas veces uno de los obstáculos por los que no queremos investigar más a fondo la historia de Jesús es porque cada vez que investigo me meto en un problema porque Dios me muestra cosas de mí que tengo que cambiar, ¿no? Quizás tienes una baja autoestima y piensas que Dios a ti no te va a decir cosas, ¿no? Que somos algunos los que estamos aquí predicando, los que tenemos un teléfono directo con Dios. Y que no, Dios habla con cada uno de vosotros y hay cosas que quizás te estás perdiendo. Anímate a investigar a fondo, ¿no? O quizás te falta apoyo. Pues mira, en la agenda que os hemos puesto, mira la frase que vosotros mismos habéis puesto, que me viene perfecta para el día de hoy. Pedirle a Dios valentía para tomar la iniciativa a la hora de relacionarme con el que está a mi lado. ¿Te falta apoyo para investigar sobre Jesús? Pues tú mismo has puesto la solución ahí en tu esquina. Pedirle a Dios valentía para tomar la iniciativa a la hora de relacionarme con el de al lado. Si te falta apoyo, pues pregúntale al de al lado. El de al lado te puede ayudar. Hay veces que la gente a veces nos dice, oye, pero porfa, ayúdame que tengo este familiar que quiere saber sobre Jesús. Y le digo, pues cuéntale. No, pero es que tú sabes más. Digo, ya, pero tu familiar no me conoce. A ti sí. Cuéntale. Y lo que no sepas, le dices, lo hacemos juntos. Y no pasa nada. Que el 2025 sea un año donde investiguemos juntos y con detalle la historia de Jesús y que el 2025 sea un año donde aceptemos el reto de escribir nuestro propio evangelio. De que sigamos el legado de Lucas, de escribir el evangelio para otros. Porque, ¿sabes? Creo que los tiempos que hoy estamos tú y yo viviendo no son tan diferentes a los tiempos de Jesús. ¿Sabes? En los tiempos de Lucas hay muchos escritos sobre Jesús, hay mucha información sobre Jesús. ¿Cómo podrá la gente separar el mito de la leyenda, la historia real con las historias falsas, si tú no les ayudas a diferenciarlos? ¿Cómo va la gente a separar la verdad y los rumores de la historia auténtica de Jesús si tú no se lo cuentas? Verás, como te he dicho antes, soy un fan del cine y soy un fan de la lectura. Y hay un autor cristiano que escribió fábulas sobre el Evangelio brutales, que se llama C.S. Lewis, y escribió las Crónicas de Narnia, y hay uno de sus libros que me impactó mucho. Pero antes de contarte eso, te cuento otra cosita. Mira, ahí en el segundo libro, o en la primera peli que salieron, quizá la has visto, la película, cuenta una historia impresionante de un mundo, Narnia, ¿no? Y cómo un león creó ese mundo a través de su rugido. No sé si te suena, pero el león grugía y el mundo se iba creando. Y en ese mundo entran 4 niños. Y uno de los niños, llamado Edmund, traiciona a sus hermanos por unos dulces. Cuando la historia se desarrolla, la bruja que le engañó viene a reclamar la vida del muchacho, diciendo ese muchacho ha cometido traición y debe ser ejecutado. A lo cual el león, Aslan, el creador de todo ese mundo, dice, ok, tienes razón, esa falta, esa traición merece castigo, pero yo me ocupo. Y la siguiente escena es una escena donde el león voluntariamente empieza a caminar hacia esa piedra
y seres mucho más pequeños, mucho más débiles, empiezan a golpearle. Le atan de sus patas, aunque él tiene mucha más fuerza, le atan, se deja atar, le desnudan, le cortan la melena, ¿no? Le escupen, le insultan. Y yo estaba en el cine, yo no sabía que Las Crónicas de Narnia era un libro cristiano cuando yo fui al cine a ver la primera vez. Y yo recuerdo ver esa escena y decir, ¿qué está pasando? Esto es... Y yo miraba a la gente en el cine como diciendo, pero vosotros no, esa historia no es una fábula, es verdad, yo la estaba viendo. Bueno, ejecutan al león, muere, tristeza absoluta, pero a la mañana siguiente el león resucita. Porque en esa piedra estaba escrito que aquel que moriría sin ninguna falta en la mesa de piedra rompería la mesa y la muerte retrocedería. Yo cuando la estaba viendo digo, esto es un plagio de la Biblia o un chico que la escribió muy bien. Descubrí que no, que era un hombre que la escribió muy bien. Pero lo que me impresiona es el segundo libro. El segundo libro se llama El Príncipe Caspian. Claro, estos niños se van de Narnia, vuelven a su mundo, totalmente transformados por lo que han vivido en la historia del león, pero luego vuelven a Narnia, y bueno, es un libro de fantasía, vuelven y han pasado miles de años en Narnia, ¿sabes? Y conocen a un príncipe que cree que la historia del león era un mito. Y cuando ellos le cuentan que no, nosotros estuvimos, nosotros lo vimos, el león Aslan es real. Y decían, no, el león es una historia que me contaban de pequeño para dormir, son cuentos, son leyendas. Y desde ahí construye la historia del autor, me pareció brillante, cómo poco a poco van despertando a la gente de la realidad, de que ese león fue real. Me recuerda a los tiempos en los que estamos hoy. Todo el mundo conoce la historia de Jesús, todo el mundo. Todo el mundo ha parado de trabajar estas semanas para cantar villancicos sobre la historia de Jesús. Todo el mundo ha dado paseos para ver esos belenes, esas tradiciones. Todo el mundo en Semana Santa ve a los Cristos paseando por la calle. Todo el mundo conoce la historia de Jesús, pero consideran que es un mito, que no pasó, que no fue así. Y Lucas decide escribir un evangelio para su amigo Teófilo, para ayudarle a ver, a reconocer que esa historia es auténtica. Y creo que tú tienes el llamado a escribir tu propio evangelio, para que las personas que están a tu alrededor reconozcan que la historia de Jesús de Nazaret es una historia auténtica y real. Que la historia del león que murió y resucitó no es un mito ni un cuento para dormir. ¿Qué obstáculos identificas en tu vida que hay delante de ti que te impiden escribir el evangelio? Quizá piensas, es que otros deberían hacerlo, pero yo no. Esto no funciona así. La gente necesita tu evangelio, porque te conocen a ti, ¿sabes? Esto me vais a entender. Los padres que vamos a ver las obras de teatro de nuestros hijos del colegio, no vamos por amor al teatro. Los padres que vamos a los recitales de Navidad de nuestros hijos que van a cantar canciones, no vamos ahí a escuchar una ópera. Pero todos disfrutamos mucho. ¿Por qué? Porque canta mi niño. Ay, qué bien lo ha hecho y no ha cantado, ¿sabes? Y está así todo el rato, mirando el niño. Pero da igual. ¿Por qué es nuestro niño? ¿Me entiendes? Pues lo mismo pasa con tu evangelio. Tú dices, es que yo no sé hablar. Da igual, la gente te ama. La gente que te ama quiere escucharte. La gente que te conoce quiere escucharte, pero no porque lo hagas bien, sino porque te aman a ti. Necesitan escuchar tu historia. No me lo mandes a mí, porque yo no soy nadie para ellos. Quieren escuchar la tuya. Solo tú puedes escribir el evangelio. Quizá Teófilo solo hubiera aceptado el escrito de Lucas. Ya estaba el escrito de Mateo en tiempos de Teófilo, ¿eh? Ya estaba el escrito de Marcos, pero él necesitó que su amigo Lucas escribiera su evangelio, igual que tus amigos necesitan tu evangelio. Y para eso necesitas exponerte. Y quizás es una barrera muy grande, exponerte, porque la única manera de que tu evangelio sea creíble es que la gente vea tu vida. Tu vida es la autoridad que va a reconocer la gente para poder reconocer a Jesús. La gente está harta de historias falsas, de cómo me hice rico en 30 días sin dejar de gastar, de cómo adelgacé mis 50 kilos sin dejar de comer asado. La gente está harta de mentiras, de estafas.
de pincha en el siguiente enlace o que te llega el paquete y que te roben dinero de tu cuenta. La gente no confía en nada. Si no conoce el teléfono, ya la gente no coge el teléfono porque me está llamando un desconocido. Ya solo acepto cuando reconozco el número. La gente está en este punto. Solo acepto la llamada cuando reconozco el número. ¿Me estás entendiendo? La gente solo va a entender, solo va a escuchar el Evangelio si conoce el número del que le llama para contar el Evangelio. Si no, va a decir publicidad y va a colgar. Pero a ti te conocen. Sabe que no eres un charlatán. Sabe que no eres un mentiroso. O al contrario, saben que eres un mentiroso, saben que eres un pecador, pero te ven con algo. Y necesitas mostrárselo y contarle el relato de manera ordenada. Investígalo a fondo, pero no para ti, sino para darlo a conocer a otros. Escribe tu evangelio, que en 2025 sea el año que tú escribiste tu evangelio, para que tus amigos, tus cercanos, puedan reconocer que la historia de Jesús es auténtica y transforma vidas hoy. Ese es el reto que yo me llevo de estos 4 versículos. Y te animo a que en tu agenda puedas escribir, porque te fijas ahí tienes un huequito que pone mi respuesta. Y si has estado usando la agenda, pues te animo a que puedas escribir ahí tu respuesta. ¿Qué te ha dicho Dios hoy en medio de esta predicación? Y sobre todo, ¿qué le vas a responder? Me gustaría dejarte unos minutos para que tú solo, tú sola, con Dios, puedas sentarte, reflexionar y escribir aquí tu respuesta. Cuando te llegue tu agenda la semana que viene, pues luego ya la traspasas. Y si no vas a comprar agenda, pues mira, pues esa hojita que te has llevado, ese experimento que espero que hayas podido disfrutar. Así que os dejo unos minutos para que podáis escribir vuestra respuesta y luego, si no voy mal, Jair y Juliana nos van a dirigir en la Santa Cena, ¿verdad? Pero antes de que nos dirijan en la Santa Cena, os dejo un minuto para que podáis escribir vuestra respuesta de lo que Jesús os ha dicho, el Espíritu Santo os ha dicho con la predicación de hoy. Que Dios os bendiga.